Las ofrendas de Caín y Abel. Leemos en Génesis capítulo 4, versos 3, 4 y 5. Pasó algún tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón es que Dios miró con agrado a Abel y no así a Caín? Podemos decir lo siguiente respecto de Caín. Caín no tomó el camino de la salvación provisto por Dios mediante el anticipo de la redención lograda con el derramamiento de la sangre del sacrificio. Si leemos Génesis 3:21, encontraremos lo siguiente. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es muy probable que las pieles de corderos sacrificados en este versículo fueron para que Adán y Eva fueran cubiertos. Hubo un derramamiento de sangre para perdón de pecados, según Hebreos 9:22, donde encontramos la siguiente expresión: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Que Dios matara a los corderos es una sombra que anuncia la muerte vicaria de Cristo como el Cordero de Dios y el derramamiento de su preciosa sangre para efectuar la redención en base a la cual Dios justifica a los pecadores que creen en Él, según Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, que Dios vistiera a Adán y a su esposa con túnicas de pieles significa que Dios los justificó por medio de su fe, según Romanos 3:28. Estas túnicas tipifican a Cristo como la justicia de Dios que nos cubre para poder ser justificados por Él. Tales prendas fueron hechas por Dios y reemplazaron las hojas de higuera que Adán cosió para cubrirse. Es decir, se entiende que tanto Adán como Eva le contaron a sus hijos, a Caín y Abel, que el Señor tuvo que sacrificar unos corderitos para que con su cuero ellos puedan ser cubiertos de su desnudez. Esto estaba en el corazón de Abel, mas no así de Caín. Entonces podemos decir que en los versículos 15 y 21 se encuentran los principales elementos del Evangelio. Por ejemplo, leemos Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y el verso 21, y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los cuales indican que Dios, el creador del hombre, después de la caída del hombre, se convirtió en su salvador al venir como la simiente humana a través de María, que murió para destruir a Satanás, redimir al hombre caído y convertirse en la justicia del hombre, de modo que el hombre pudiera ser justificado y ser puesto en Dios para ser uno con Él. No solamente el Señor destruyó a Satanás, sino que justificó al hombre, vistiéndolo con su justicia. Ese es el tipo, la simbología que vemos aquí en el verso 21. Las pieles del Cordero. Entonces, aunque Adán y Eva experimentaron un anticipo de la redención vista en Génesis, aún no habían obtenido la redención verdadera, la cual fue lograda por Cristo en la cruz.
Ellos todavía eran pecaminosos en su naturaleza. Si hubieran comido del árbol de la vida en tal condición, habrían permanecido para siempre con su naturaleza pecaminosa. Dios no permitió esto. El árbol de la vida, que representa a Dios mismo como vida para el hombre, no debe ser tocado por el hombre pecaminoso. Por tanto, antes que se efectuara la redención verdadera, Dios tenía que cerrar el camino al árbol de la vida. Una vez que la redención verdadera fuese efectuada, quitando el pecado del hombre y aniquilando su naturaleza pecaminosa del hombre, nuevamente sería posible tener acceso al árbol de la vida. Para cerrar el camino al árbol de la vida, Dios se valió de 3 cosas: los querubines, las llamas de fuego y la espada. Pero volvamos al asunto de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Caín no tomó el camino de la salvación. Le importó un poco que el Señor tuviera que sacrificar corderos, que son un tipo de Cristo. ¿Qué hizo Caín? Él dio continuación a la caída del hombre, al ofrecer de forma presuntuosa a Dios el fruto de su propia labor. La manera en que Caín adoró a Dios consistió en inventar una religión acorde con sus propias ideas y opiniones humanas, según Judas, versículo 11. Podemos leer: ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín! ¡Ay de ellos! Este es el camino de servir a Dios de forma religiosa, según nuestra propia voluntad, y cometiendo la herejía de rechazar la redención requerida y provista por Dios. Y también es el camino de servir según la carne. ¿Cómo es esto? Envidiando al verdadero pueblo de Dios debido al fiel testimonio que tiene ante Dios. Hermanos, es decir, que realmente Caín no consideró la muerte de Cristo, como muchos hoy en día. A lo largo de los siglos y en toda generación, Caín ha tenido innumerables seguidores, personas que en todo lugar y tiempo han inventado su propia religión. Si leemos Génesis capítulo 4, verso 4, encontraremos que dice: y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Según Hebreos 11, verso 4, la ofrenda de Abel, un sacrificio, fue ofrecida a Dios por fe. La fe proviene del oír la palabra del Evangelio, según Romanos 10, verso 17. Esto indica que los padres de Abel, Adán y Eva, proclamaron, les contaron, les comunicaron a sus hijos las buenas nuevas que Dios les anunció en Génesis 3:15 y 3:21. Es decir, que el Señor aplastaría la serpiente y con su sangre derramada redimiría al hombre y le asignaría su justicia. Al igual que su padre y madre, Abel creyó en el Evangelio y presentó su ofrenda a Dios en conformidad con la revelación divina que ellos proclamaron. Por tanto, la primera familia que pobló la tierra fue una familia, podemos decirlo, del Evangelio, una familia de creyentes. Abel fue el primer sacerdote de Dios y representa a todos los creyentes en Cristo. En tipología, Abel ofreció a Cristo a Dios, según Números 18, verso 17, el primogénito de una vaca, de una oveja o de una cabra, tipos de Cristo, tenía que ser ofrecido a Dios. Esta ofrenda incluía la aspersión de la sangre sobre el altar para redención y la incineración de la grasa como olor grato a Dios. Por tanto, la ofrenda de Abel correspondía exactamente con lo que después se revelaría en la ley mosaica, lo cual prueba que su manera de adorar a Dios se conformaba a la revelación divina y no
a sus propios conceptos. ¿Qué pasó con Caín? Verso 5 de Génesis 4 dice: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín rechazó el camino fijado por Dios, que consiste en tomar a Cristo como justicia de Dios, que nos cubre. Al igual que los religiosos judíos, él procuró establecer su propia justicia, su bondad, sus dones, ignorando la justicia de Dios, y no se sujetó a ella. Por tanto, su ofrenda fue un insulto a Dios y Dios la rechazó. Si leemos el verso 7, encontraremos que dice lo siguiente: si haces bien, no alzarías tu semblante, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. El pecado y Satanás son uno, según Romanos capítulo 7, verso 8. Si rechazamos el camino de salvación fijado por Dios, Satanás como pecado nos acecha a la puerta, esperando la oportunidad de atraparnos y devorarnos. ¿Qué pasó con Caín? Versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín asesinó a su hermano debido al enojo provocado por su celo religioso. Hermanos, en toda generación, aquellos que adoran a Dios según la carne se han opuesto, como hasta el día de hoy, han perseguido e incluso han dado muerte a quienes adoran a Dios según el Espíritu. Al presentar su ofrenda a Dios y asesinar a su hermano, Caín siguió la línea correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Por el contrario, Abel siguió la línea correspondiente al árbol de la vida. Leemos el versículo 9, Génesis 4:9. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Esta mentira nos muestra cuán arrogante fue Caín con Dios. En el capítulo 8 de Juan, verso 44, leemos. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué pasó con Caín? Asesinó a su hermano. El Señor Jesús aludió al hecho de que Caín asesinó a Abel y mintió a Dios, indicando que al asesinar y mentir, Caín era uno con el diablo, Satanás, pues este era su fuente. Debido a que Caín rechazó el camino fijado por Dios y su advertencia, en el versículo 7 de Génesis 4, él fue conquistado por Satanás. Él asesinó a Abel, su hermano. El asesino y mentiroso, y se convirtió en asesino y mentiroso junto con Satanás. El verso 10 leemos: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tanto la sangre de Abel como la de Jesús hablan, según Hebreos capítulo 12, 24. La sangre de Abel habló desde la tierra, la sangre de Jesús habla desde los cielos. Oh hermanos, vayamos delante del Señor. ¿Estamos presentando nuestra ofrenda a Dios como Caín o como Abel? En nuestro corazón, al igual que Abel, debe estar siempre el hecho de que nuestro amado Señor Jesús derramó su sangre por nosotros como el cordero que fue inmolado, a fin de salvarnos, de redimirnos y vestirnos con Él mismo como nuestra justicia.
No hay nada que usted pueda hacer, ni yo, para ser salvos. Solo por fe, agradecer y reconocer este hecho consumado. El Señor murió por nosotros. Oh Señor, guárdanos de servirte como Caín, matando a los hermanos. Sálvanos del asesino en nosotros, del envidioso en nosotros, del jactancioso en nosotros, del Caín en nosotros, y vuélvenos a tu espíritu. Vuélvenos a ti, que todo lo que podamos hacer para ti te glorifique. Amén. El Vigilante.